¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado antes de la pausa, nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, con Julio Trochansky, a quien le agradecemos su presencia esta mañana aquí en estudios. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. No, por favor, a las órdenes, como siempre. ¿Sabe que cuando yo no entiendo, generalmente pregunto? Y ayer veía algunos tweets que usted planteaba en su cuenta y como no los terminé de entender, se los voy a preguntar y vamos a comenzar por ahí. Ponemos alguno en pantalla, por ejemplo, el primero que allí aparece, dice: en este mundo hay personas que tienen fama de ser delatores y conspiradores. Son los menos. La mayoría son los que no creen en mentiras y apoyan. ¿A qué hace referencia? Bueno, evidentemente hay una serie de hechos que han sucedido en un lapso de 15 días, en el cual ha habido, bueno, como ya de conocimiento público, amenazas desde el punto de vista racial y xenófoba, que además simultáneamente se ha dado en el tiempo con la circulación de mails que no tienen un remitente que se identifique claramente, desde direcciones que son apócrifas o falsas o no obedecen a una persona en particular. Y al mismo tiempo, y en el mismo tiempo y simultáneamente a todas estas cosas, aparece un comunicado de la Corporación Anestésico-Quirúrgica, de la Sociedad de Anestésico-Quirúrgicas, que se hacen eco justamente, llamando mucho la atención porque cuando uno es serio, difícilmente se base en cosas que vienen desde la oscuridad, desde lo anónimo. Pero aún a pesar de eso, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica se hace eco de una denuncia anónima que intenta dañar no solo a mi persona, sino al sindicato médico, y a partir de ahí realiza una serie de difamaciones, elucubraciones, y lo que es peor en una relación entre colegas, incluso pone en tela de juicio la aparición de amenazas antisemitas y amenazas xenófobas. Esto es realmente lamentable porque es casi como cuando alguien ¿no? escucha y se sorprende de que alguien pueda llegar a decir eso cuando hay violencia doméstica y alguien dice lamentablemente, bueno, pero algo habrá hecho la mujer o el niño para que le peguen o para que reciba las amenazas. Eso realmente habla de cómo son quienes hacen los enunciados y los comunicados, es decir, personas que creen en las difamaciones, que creen en las campañas venidas del anonimato, y por último, otra cosa, todo esto en el contexto, obviamente, de una denuncia férrea por parte del sindicato, pero dando la cara, y en particular también en lo personal, de las condiciones que tenemos hoy en ACE desde el punto de vista asistencial, y de un enfrentamiento a algunos sectores de poder dentro de las sociedades anestesio-quirúrgicas que acumulan la mayor parte salarial y que seguramente con el impulso que hemos hecho desde el sindicato médico a la reforma del mercado de trabajo, bueno, seguramente estarán viendo tocados sus intereses y es hacia ahí, hacia donde quieren llegar. Seguramente para la gente que esté muy empapada en el tema, lo que usted acaba de decir es bastante claro, pero nosotros tenemos la obligación de hacerlo entendible para todo el mundo. Entre otras cosas, ustedes plantean, por ejemplo, la creación de cargos de alta dedicación. Estos cargos de alta dedicación son muchas veces rechazados. Usted ha hablado de las corporaciones, me imagino que hace referencia a este tipo de situaciones, entre otras cosas porque entienden que puede haber una rebaja salarial. Esto es así. Es así el enunciado que algunos ¿Y usted siente que está con esta situación está afectando los intereses de estas personas? Mire, los cargos de alta dedicación que en definitiva significan un planteo no del sindicato médico, sino de las convenciones médicas, es decir, de caminar hacia una fidelización de los médicos con sus instituciones a través de una dedicación preferencial, que ha sido lanzado del sindicato médico, que hoy ya son una realidad, que hay más de 700 médicos que hoy ya lo ejercen de esa manera y que está planteado justamente en este momento, y en este momento en el que simultáneamente se dan todas estas cosas, de extenderlo a las áreas anestésico-quirúrgicas, es un elemento que no es una rebaja salarial, sino habría muchos médicos que evidentemente no habrían optado. Es una mejora desde el punto de vista asistencial
es una mejora desde el punto de vista de la calidad de vida de los profesionales y en todo caso es un elemento que hay que discutirlo confrontando ideas. Ahora, la confrontación de ideas se hace cara a cara y no escudándose a través de mails anónimos, como le decía, o de supuestos que, en definitiva, nada tienen de realidad, nada tienen de verdad. No quiero dejar de preguntarle, y volviendo a la Sociedad de Anestesia-Quirúrgica, porque dice en un mail que trascendió por parte de la sociedad, seguramente habrá quienes sugieran que dichas amenazas no son más que una estrategia para tratar de victimizarse ante el hecho de que este escandaloso email, hace referencia a otro email, que ya vamos a hacer nosotros también mención, estaba tomando estado público. Por nuestra parte, y si de verdad hubieron amenazas, o hubo amenazas, vaya nuestra solidaridad, y tiene un error de redacción, vaya nuestra solidaridad con quien habría sido amenazado. Sin embargo, ella no puede impedirnos exigir explicaciones respecto a la autenticidad de los contenidos del documento que circula públicamente. Y el documento del que hace mención este mail es, entre otras cosas, una acusación que usted está creando un cargo de alta dedicación para beneficiarse usted mismo, ¿no? Un cargo, un cargo de alta dedicación para usted. Exacto. ¿Qué es lo que usted tiene para responder, sobre todo para aclararle a la población en torno a esta situación? En primer lugar, que es una cosa muy burda, porque si usted sigue leyendo el mail, o sea, la conclusión de todo eso es que, en definitiva, son ellos los que tienen que encargarse de los cargos de alta dedicación, como vienen sosteniendo desde hace tiempo, por este tipo de cosas que, como decíamos, nace desde un lugar que nadie tiene claro de dónde sale. Por otro lado, es totalmente mentira y difamatorio y bueno, en las próximas horas el doctor Gonzalo Fernández estará presentando en nombre mío, pero con el respaldo de todo el comité ejecutivo, una denuncia por difamación a las sociedades anestesias-quirúrgicas y a los integrantes de esa mesa de sociedades anestesias-quirúrgicas que han incurrido en ese tipo de difamaciones. Pero, como le decía, lo lamentable además es que pongan en duda o que digan que las amenazas, que están radicadas en delitos complejos y que están siendo investigadas y que van por buen camino, sean una campaña de estrategia. Es como yo le decía, es como si en el caso de violencia doméstica, a la mujer que sufriera la agresión, alguien dijera, por algo será. Y le quiero decir, yo he ganado más de 20 concursos a lo largo de toda mi carrera profesional. He entrado por concurso a todos los lugares que trabajo, tanto en el sector público y en el sector privado, cosa que no muchos médicos lo pueden hacer por cómo es el sistema de ingreso habitual en el sector mutual. Y sería muy burdo de mi parte querer hacer un cargo de alta dedicación para mí en mi condición de presidente y dejarlo expuesto como para que después puedan hacer una campaña. Esto es un mail que circula desde un mail anónimo, que está fuera de contexto y que lamentablemente se inscribe dentro de esta campaña de Cuando usted hablaba el pasado viernes de mails extorsivos o de situación de extorsiones, ¿hacía referencia a esto? Por supuesto, porque esto... Lo intentaron extorsionar con esto antes de que este mail tomara estado público, alguien le advirtió de que esto iba a pasar y... Exactamente. Lo intentaron extorsionar. Yo dejaría en manos de la investigación porque es la mejor manera de que se llegue a la verdad y de ello ya tenemos varios indicios. Estoy haciéndome eco de palabras que utilizó usted. No, por eso mismo quería hacer referencia, si cuando usted hablaba de extorsión, hablaba de esta situación. Exacto, porque en el medio de una situación de denuncia de las irregularidades que hoy existen en ACE desde el punto de vista asistencial, no hay que olvidarse que en ese mail anónimo uno de los remitentes, uno de los destinatarios, perdón, es una oficina de ACE. Y en el medio de una campaña de elecciones de un organismo médico, como fueron el domingo pasado las elecciones del Colegio Médico, a 24 horas de eso comienza a aparecer este tipo de mails que intentan callar a quienes denunciamos a esta corporación, quienes denunciamos a las autoridades de ACE en su intento de mantener una salud en ACE que dista mucho de ser de calidad y que
profundiza las diferencias desde el punto de vista social entre una salud que está destinada, evidentemente, o parece estar destinada que sea pobre y para pobres del resto de la salud, y en el marco de unas elecciones en donde se dirimía en Montevideo y en el resto del país cuestiones vinculadas a cómo los médicos vemos a la profesión. Una profesión que puede defender al colectivo de los médicos y que puede defender una profesión comprometida con la sociedad, o una profesión que tiene o intereses empresariales en algunos casos o intereses corporativos de defensa de un pequeño grupo de médicos para intentar hacer prevalecer sus beneficios sobre el resto del colectivo. Ahora, médico. usted tiene la presunción que todo esto que ha acontecido obedece a una situación dada y las agresiones vienen no solamente desde las corporaciones, desde la sociedad anestésico-quirúrgica, no hablemos de personas individuales, sino desde las sociedades anestésico-quirúrgicas, sino también desde las jerarquías públicas. Mire, En el marco de esta campaña de ACE, usted dice, bueno, nosotros estamos denunciando en ACE y está pasando esto. También infiere o de alguna manera se desprende que entiende que parte de estas agresiones que usted ha venido recibiendo también provienen de ese ámbito. eso lo va a determinar, evidentemente, Estoy hablando de presunciones. la investigación policial. Lo que sí, digo, hay una simultaneidad de cosas. Hay una agresión o una amenaza, tanto en mi auto unos días previos con inscripciones antisemitas, hay la aparición o la llegada al sindicato médico a mi nombre de una carta por vía postal, de correo postal, con amenazas de muerte y antisemitas. A los pocos días de todo eso comienza a circular este mail difamatorio y a las pocas horas aparece un comunicado de la SAC, de las Sociedades Anestesio-Quirúrgicas, no solo tomando ese mail anónimo que empieza a circular, sino que a partir de ahí haciendo toda una serie de elucubraciones y mentiras, haciendo mención a la amenaza y poniéndola en tela de duda. Si tienen relación, bueno, eso va a ser la justicia y las investigaciones, Claro, pero ¿qué tiene que ver? no me corresponde a mí, pero hay lo que hay acá es una simultaneidad en el tiempo de cosas que pasan en un lapso de 10 días, que todas tienen algunas cosas en común. Mi persona, el sindicato médico, las amenazas racistas y el intento de combatir esta herramienta que son los cargos de alta dedicación, que evidentemente y sin ningún lugar a dudas, no tenga dudas, que toca los intereses de algunos pocos cirujanos y anestesistas, pero que en definitiva son los que hoy llevan adelante desde el punto de vista sindical la dirección de la corporación, que de alguna manera se verán amenazados en sus intereses laborales, en sus intereses salariales, cuando todos sabemos lo que son los montos y la forma de trabajo de algunos de ellos para lograr esos montos. Sigo muy bien la línea de razonamiento. Ahora, no quiero dejar de insistir en el particular, porque me parece que ya de por sí cualquiera de estos casos es de una extrema gravedad, realmente inusitada, hasta da un poco de miedo pensar, es una práctica cuasi mafiosa lo que estamos viendo. Entonces, sáquenle el cuasi. Llegar a este grado, más allá de los intereses que se estén tocando, realmente a mí me asusta como integrante de la sociedad, ya ni siquiera teniendo nada que ver con el sector médico. Ahora, más allá de eso, me parecería mucho más grave incluso que estuviera involucrado en este tipo de situaciones alguna persona vinculada a ACE. Entonces, por eso le pregunto desde dónde está la presunción, y cuando se habla, se habló el pasado viernes de jerarquías, además de las corporaciones, ¿de dónde viene esa presunción? Porque me parecería incluso cualquier situación es grave, pero de extrema gravedad que esto involucre a alguien del sector público. Quizás, y esa es la diferencia entre las acusaciones que hace la corporación o la que hacen otros en forma anónima y la diferencia de lo que vamos a decir. Nosotros pusimos en conocimiento de la justicia todos los hechos que nosotros tenemos conocimiento y que pueden avalar esas cosas. Ahora, sin decirlo entonces, sin dar detalles porque está en el ámbito de la justicia, ustedes tienen información mediante la cual les permite inferir que detrás de alguno de estos episodios, por lo menos, hay también intereses del sector público vinculados a ACE. Confiamos plenamente en las investigaciones policiales, confiamos plenamente en la justicia y son ellos los encargados de decir, no, es que no quiero incurrir en un acto que estoy criticando. Yo critico la difamación, critico el anonimato,
critico las mentiras. Por lo tanto, en el caso de que yo tenga tengo dudas o de que tengo sí, una presunción, por eso yo le pregunto una presunción. Presunción y pruebas, yo las llevo y las expongo en los lugares correspondientes. Como hubiese sido ético, profesional y de relacionamiento entre colegas, que si algunos colegas o algunas sociedades tuvieran alguna duda sobre el proceder del sindicato médico y del presidente del Uruguay, lo hubiesen planteado directamente. Nosotros estamos siempre o en el sindicato médico o en nuestros trabajos atendiendo a nuestros pacientes para que nos vengan a plantear cualquier tipo de duda que tengan sobre nuestro proceder profesional y sindical. Se optó por el anonimato, quizás porque cuando no hay verdad, cuando lo que prevalece es la mentira, el anonimato también es el que prevalece. Se optó por la tergiversación, porque quizás cuando la verdad y la oscuridad y la mentira no es la que prevalece, se opta por la tergiversación. Pero lo que yo he recibido, terminado este proceso, es el respaldo total del sindicato médico y de su comité ejecutivo. Ustedes saben, o cualquiera que sigue habitualmente el mundo médico, que dentro del comité ejecutivo hay diversas agrupaciones con diversas orientaciones políticas, ideológicas. Sí, sí. O sea que si esto tuviera algún rasgo de verdad, y bueno, no creo que hubiesen apoyado unánimemente como apoyaron al presidente y a todo el proceso que se ha seguido en cualquiera de los procesos de los que estamos hablando. Por lo tanto, no quiero caer en lo mismo que han caído otros, que se han desviado de la ética, no quiero caer en lo que en los que algunas, quizás, personas vinculadas a la administración han caído, que es la de favorecer esta campaña a través de transmitir información errónea y fuera de contexto para que esa campaña se generara, porque la policía, con quien estamos plenamente en contacto, pero además plenamente confiados, y la justicia van a ser los que van a otorgar la verdad. Veo que yo le decía en el arranque de la entrevista que cuando no entiendo, pregunto. Y ahora sí hago referencia ya no al segundo tuit que puso usted, sino al tercero, y por eso le pido a la gente del directorio, de dirección, que ponga el tercer tuit al que hacíamos referencia, y dice: desde el mundo cercano a Muniz hay personas que creen en la alianza con corporaciones a través de mentiras solo para satisfacer su perversidad. A esto hace referencia. O sea, de alguna manera, siempre hablando en el caso de las presunciones, y estoy haciendo referencia simplemente a lo que usted pone en la red social, usted entiende que desde hace hay una especie de conjunción, alianza con las corporaciones para favorecer este escenario que perjudica a usted y en su persona al sindicato médico y sus reclamos. Hay una simultaneidad de hechos que se dan en pocos días que tienen entre sí vinculaciones similares. El mail anónimo es de una dependencia de ACE, o sea, el remitente o el mail al que supuestamente se dirigía el sindicato médico para lograr un supuesto beneficio para su presidente es una dependencia de ACE, o sea que evidentemente que si hay una filtración apócrifa, anónima o malintencionada, es desde una oficina de ACE, pero no cualquiera, y eso se sabrá, y eso se traslada a las pocas horas a un mail anónimo y a las pocas horas a un comunicado de la Sociedad de Anestesia. Ahí lo entendí. Para explicar a la gente lo que denuncia el doctor, y esto me hago cargo, es que alguien anónimo envía un mail a ACE, a una dependencia de ACE, una oficina, y desde esa oficina se deja trascender buscando de alguna manera que esto se haga público y que se genere todo este estado de situación. Ahí está la madre del borrego, como se dice a veces vulgarmente. No es menor que el mail, además, es del 19 de febrero. Habría que preguntarse qué raro que, o sea, si eso fuese tan grave, o si fuese real, o si fuese tal como lo quieren hacer ver, que salga 6 meses después en el contexto de denuncias del sindicato médico por diversas situaciones, en el contexto de unas elecciones de entidades médicas y en el contexto, como le decía, de un avance por parte del sindicato médico hacia la extensión de los cargos de alta dedicación hacia el sector quirúrgico. Me quedan algunos minutos, no quiero dejar de preguntarle, ¿ya tuvieron contacto con el mensaje presupuestal para la salud? ¿Ingresó al Parlamento? ¿Cuál es su visión? Bueno, se sabe que están en conflictos, uno de los conflictos que tiene la salud.
¿Qué visión tienen al respecto? Mire, es de profundo dolor en cuanto a que no ha habido diálogo. No nos ha pasado a nosotros, hay otros sectores que han manifestado lo mismo. Acá no se trataba de dinero y montos, sino de poder encontrar en una institución en crisis como es la Administración de Servicios de Salud del Estado, en crisis en sus recursos humanos, porque a nadie escapa que en muchos lugares del país las personas que se atienden en ACE muchas veces no tienen cobertura de especialidades, que a las personas que se atienden en ACE muchas veces los tiempos de espera, los tiempos de traslado o incluso la posibilidad de traslados determinan que los cuadros médicos se agraven o incluso pacientes que fallezcan cuando no tienen que fallecer ni tienen que agravarse su cuadro. Entonces, nos duele que durante 5 meses no hayamos tenido contacto porque no hubo una apertura a las negociaciones desde el punto de vista técnico, no salarial ni de monto, sino técnico, para fijar en conjunto en una institución en crisis como es ACE, en sus recursos humanos, que no haya habido un intercambio para que en conjunto con esos recursos humanos pudiéramos establecer las prioridades. Y una vez establecidas las prioridades y saber cuál es la línea estratégica para que todas estas cosas que le digo no sucedan, bueno, ahí ver cuáles eran los montos que teníamos finalmente, y ahí podríamos ponernos de acuerdo, o estar más o menos conforme de que los montos alcanzaban para esas prioridades. Pero creo que Lo que más le molesta es que no hubo diálogo. Pero por supuesto, no hubo diálogo, no hubo contacto, y nosotros lo que siempre reclamamos durante estos 4 o 5 meses es un espacio de negociación técnica para fijar líneas prioritarias en las cuales estemos de acuerdo para después, en función del dinero o de las pautas salariales que el gobierno estableciera, bueno, pudiéramos estar más o menos de acuerdo. En 15 segundos, ¿se puede profundizar el conflicto? ¿Puede haber nuevas medidas? Nada está descartado y serán los médicos, obviamente, los que llevarán adelante o no las distintas situaciones. Pero le quiero decir también, y que creo que ha sido parte de las molestias, nosotros tenemos varias formas de movilizarnos. No solo nos movilizamos en una marcha, o quizás eso ya no lo hacemos, porque entendemos también al sindicalismo de hoy de otra manera. Nos movilizamos intelectualmente. Una de las movilizaciones que más molestó fue nuestra campaña pública y hacia los médicos de que nos enviaran gráficamente las situaciones en las cuales hoy se atiende la población en el sector público. Y como ese tipo de movilización, tenemos otro tipo de movilización intelectual que creo que es mucho más beneficioso. Y hace más daño incluso. Daño es una palabra que no me daño gustaría utilizar, pero sí de afectación que de la imagen. pone claramente las cosas tal como son. La última, ¿sigo con custodia policial? Sigo, sí. Sí, no solo yo, que uno no tiene... yo no tengo miedo de andar por la calle y no me preocupa andar por la calle. El problema es cuando este tipo de cosas, a las que abonan o instigan este tipo de comunicados, como el de las sociedades anestesio-quirúrgicas, afecta no solo a mí, sino al entorno familiar. Entonces, eso ya deja de ser un juego, deja de ser una cuestión de diferencias entre instituciones. Está afectando la vida personal de mi familia, de mis hijos, y por lo tanto, como le decía al principio, estas cosas yo no las voy a dejar pasar, no las voy a dejar que se repitan, y al final la justicia aclarará todo. Doctor Trochanski, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Por favor, La pausa y seguimos con mucha más información.